Soy egresado de las universidades que ven aquí, de la Pucamaima, Universidad Camilo José Cela en España y Isabel I en España también. En esta presentación yo quiero fundamentar lo que voy a explicar de la herramienta de Microsoft Power BI en tres ideas principales. Primero, la data, el gran volumen de datos que está generando, no solamente está trayendo al mundo un sinnúmero de buenas cosas, ha descubierto muchos temas, pero a nivel empresarial y organizacional ha creado una serie de curiosidades, vamos a decir, en las personas, que ha vuelto a la persona un poquito más interesada en saber temas más profundos sobre esa información y esa data que nosotros obtenemos. Yo le voy a poner un ejemplo básico. Yo todos los días cuando salgo de mi casa utilizo Waze para ir a donde quiera que vaya. Y Waze me pone a mí una ruta o varias rutas de opciones y me da un tiempo estimado de llegada. Y eso a mí me ha dado la curiosidad, ven acá. ¿Y a qué velocidad yo tengo que ir para yo cumplir con ese tiempo? Para que Waze me diga a mí que yo voy a llegar en tanto tiempo. Eso es una de las cosas que ha generado inquietud en mí. Antes, cuando no existía esta herramienta, yo simplemente me montaba en mi carro y bueno, yo creo como media hora estoy allá, más o menos. Y era simplemente idea humana. Bueno, esa gran cantidad de información que ha creado curiosidad ha llevado a que estas preguntas que se viven generando en el mundo empresarial día a día haya evolucionado a un nivel de que las tecnologías actualmente buscan brindarle herramientas a las empresas para que puedan responder estas preguntas. Y no solamente responder estas preguntas, sino también decirle el por qué la respuesta a esa pregunta es esa. En este caso, vamos a hablar de Power BI, que es una herramienta de inteligencia de negocios, básicamente, que inteligencia de negocios es una disciplina que lo que busca es responder ciertas preguntas que tienen las empresas para tomar decisiones correctas, como estuvieron comentando mis compañeros en las presentaciones anteriores. Entonces, ¿por qué Microsoft Power BI? Microsoft Power BI, además de que es la herramienta de Microsoft, que es una de las principales empresas tecnológicas, tiene su historia. Comencemos con la historia. En el 2010 comenzó como un proyecto de SQL Server Enterprise, Report and Service, ¿verdad? Posteriormente, en el 2011, se puso disponible para descarga pública para los usuarios de Report and Service de SQL Server. En el 2013 es cuando es renombrado a Power BI para los usuarios de Office 365 y en el 2015 finalmente es su lanzamiento al público, donde ya las personas pueden bajar la herramienta y utilizarla. Actualmente, el año pasado, para esta fecha más o menos, salió en el cuadrante mágico de Gartner como la herramienta líder del mercado de inteligencia de negocio. Esta es una de las principales razones por la cual estamos hablando de ella, a pesar de que hay otras. Está Tableau también, que es buenísima, ClickSense y algunas otras más. Entonces, pero Microsoft Power BI se maneja en un ecosistema completo, es decir, tiene diferentes herramientas, no es solamente la parte de inteligencia de negocio, sino que tiene otras funcionalidades. Está la aplicación de Power BI Desktop, que es la que nosotros instalamos en la computadora y podemos jugar con nuestra data, conectar la información, diseñar los reportes, sacar análisis, indicadores y demás. Está el Power BI Service, que es la versión web, donde nosotros podemos subir esos reportes que ya diseñamos en el Power BI Desktop y poder conectarnos desde otra computadora a ver esos reportes ya diseñados en una computadora X. Existe una aplicación para celulares, donde tú puedes ver los reportes que ya subiste al Power BI Service. También está el Power BI Getaway, que nos permite de la parte de online conectarnos a datos externos, donde nosotros ya podemos actualizar los dashboards y los reportes sin necesidad de tenerlo en la computadora en la cual desarrollamos el modelo. Power BI Embedded, que es, por ejemplo, si yo tengo diferentes reportes, diferentes dashboards desarrollados de datos diferentes y fuentes diferentes, a través de esta herramienta, esta funcionalidad de Power BI en el service, podemos coger visualizaciones y ponerla en un solo dashboard, un panel. El Power BI Report Server, que es la herramienta local de la empresa, donde nosotros podemos almacenar todos nuestros reportes y dashboards. Y el Power BI Visual Marketplace, que es la parte que, para mí esta parte es súper interesante porque
el hecho de tú poder permitir a personas, otros desarrolladores, desarrollar visualizaciones, es decir, otros tipos de gráficos, otro tipo de análisis, que no sea solamente el equipo de Microsoft, ellos lo ponen a la disponibilidad del público, de manera que tú puedes ver, tener insights, o sea, tú puedes indagar sobre el tema de la data desde otro punto de vista, con un sinnúmero de facilidades. Entonces, hablando un poco ya de lo que es cómo funciona Power BI o qué te ofrece Power BI entre sus funciones, primero tenemos que sentar las bases de la arquitectura funcional de inteligencia de negocio. Primero están las fuentes de datos, ¿verdad? Que ya hemos hablado muchísimo de las fuentes de datos, las diferentes fuentes de datos que existen. Estas fuentes de datos por lo general son redes sociales, documentos en Excel, base de datos en ACE, en SQL, páginas web que tienen información, archivos en nuestra computadora. Pasan por un proceso ETL, como lo he mencionado, que viene de las siglas en inglés, extraer, transformar y cargar la data. ¿A dónde se carga esa data? A una especie de modelado de datos, una base de datos, que posteriormente, ya transformada, cargada de las diferentes fuentes de datos, se pone en un formato en el cual el analista de inteligencia de negocio o la herramienta de inteligencia de negocio pueda consumirla y sacar análisis, que es el siguiente paso. Ese análisis, por lo general, se presenta en manera de visualizaciones que nos permiten responder la pregunta que estuvimos hablando anteriormente. A través de las visualizaciones que nosotros buscamos la manera de representar esa información. Como bien dijo Darío, sí hay un tema de que es data histórica, ¿verdad? Pero hay algunas cosas ahí que siguen mejorando, la herramienta la viven actualizando. El año pasado la actualizaron, hacían actualizaciones por lo menos una vez al mes, creo que era. Entonces, de parte de Power BI, ¿cómo nosotros resolvemos esta arquitectura? Vamos a decirle. Power BI tiene la funcionalidad de Power Query o Query Editor, que nos permite hacer todo el proceso de ETL, desde la conexión a la fuente de datos directa hasta la transformación de esa información y cargarla a lo que es el modelado de datos. El modelado de datos de Power BI es el Data Model que utiliza el lenguaje DAX, que es súper friendly porque es muy parecido a Excel. Por lo menos para mí esa fue una de las motivaciones por la cual me até, como quien dice, a esta herramienta. Porque como fiel usuario de Excel, ¿verdad?, me sentí muy identificado con la manera en que se utiliza DAX. Es muy fácil para los usuarios de Excel. Y la parte de Reports and Dashboard, que es donde nosotros podemos hacer todas las visualizaciones con las simples funciones de grab and drop. O sea, tú coges un campo, vamos a decir, lo tiras en el panel y le puedes aplicar el gráfico que tú desees. Entonces, ¿cuáles son, diría yo, las principales fortalezas de Power BI? Como le dije anteriormente, amigable. El lenguaje DAX es muy parecido al de Excel. Si ya tenemos experiencia trabajando con datos en Excel, grandes volúmenes de datos, nos va a ser bastante fácil la migración a Power BI porque es muy parecido. Incluso las funciones, hay varias funciones que son exactamente igual. Count if, zoom, etc. La capacidad. Principalmente para el tema de los usuarios que vienen de herramientas como Excel, que tiene ciertas limitaciones, como estaban comentando, que cuando llega ya a 1 millón de registros, ya Excel llegó donde iba. Y a veces una lentitud. Bueno, Power BI, su capacidad no es por registro, sino es por el tamaño de la información que se va a almacenar. Yo he estado trabajando con varios modelos de datos que tienen hasta 15 millones de registros y funciona de lo más bien en Power BI. La conectividad. Power BI tiene una cartera de fuentes de información diferentes, desde SQL Server, páginas web que se puede conectar directamente a la herramienta, se puede conectar también a documentos en Excel, carpetas como tal, dentro de la computadora, que nos permite extraer esa información y así hacer todo el proceso de ETL. Entonces yo diría que esa es otra de las fortalezas. La cartera de gráficos. Como dije anteriormente, el marketplace de Power BI nos permite a nosotros tener un sinnúmero. Es muy difícil que nosotros estemos buscando un gráfico y no esté ahí, porque la mayoría de esos gráficos que por lo general se utilizan ya están desarrollados por el equipo de Microsoft o por algún desarrollador open source.
La interactividad, esa es una de las especialidades, como ustedes saben, de las herramientas de Business Intelligence, permitir interactuar con los datos a través de los gráficos, que tú haces un clic y se filtra todo en base a esa información que tú cliqueaste y todo eso. Esa es una de las especialidades. Pero Power BI tiene una, diría yo que fortaleza, que es que te permite customizar o personalizar cómo interactúan esos clics que tú haces a los gráficos. Te permite decidir cuáles son los que van a filtrar y cuáles no, en base a esa selección que tú elijas. La plataforma, como dijimos anteriormente, Power BI se maneja en un ecosistema donde existen diferentes funcionalidades y demás que nos permiten a nosotros resolver diferentes problemas que podemos tener o diferentes oportunidades. Está la versión web que es donde nosotros publicamos en la web y podemos verlo en cualquier computadora. Y la difusión de información. Si bien es cierto que hay una parte pro, una parte que es pagada de la herramienta, la versión gratuita es bastante funcional. La diferencia de la pro, aparte de otras cosas, pero la principal es que puedes compartir la información, los dashboards que tú realizas a través de la parte del service y ellos pueden modificarlo de acuerdo a los permisos que tú le des. Sin embargo, con la versión gratuita tú puedes imprimir estos informes, estos reportes que tú realizas, estos análisis en PDF y en PowerPoint, listo para presentar. O sea, eso para mí está buenísimo porque a veces uno esa información necesita pasársela a un jefe o algo y no tiene Power BI, no tiene la herramienta. Bueno, yo se lo imprimo en PDF y él ve la foto, aunque no puede interactuar con la herramienta como tal. Y le puedo dar informaciones puntuales, ¿verdad? Es muchísimo más rápido nosotros responder esas preguntas. Y el desarrollo de modelos, por ejemplo, de Machine Learning. Power BI no tiene una funcionalidad en la versión desktop como tal de desarrollo de modelos de Machine Learning, pero como admite códigos en R y en Python, tú puedes desempeñar modelos de Machine Learning, aprendizaje automático. Yo, en mi caso, por ejemplo, utilicé Python en Power BI para una segmentación por clúster. No sé si han escuchado lo que es clustering, que básicamente segmentar un grupo de datos por unas características puntuales. Entonces, a través de esto lo automaticé porque ya no tengo que hacer el ejercicio de ejecutar el código cada vez que necesito hacer la segmentación, sino que lo voy a actualizar y él vuelve y se conecta a la data y vuelve a ejecutar el código en Python y ahí tengo mi data actualizada automáticamente. Esas diría yo que son las principales fortalezas. Ahora, hablando de un poco del posicionamiento de Power BI en el mercado, quisiera primero explicar un poco cómo se evalúan estas plataformas. Es a través del esquema del diagrama de Gartner, la cual tiene 4 cuadrantes. El principal, el más alto, es el de los líderes, los cuales ejecutan bien contra su visión local y entienden su posicionamiento para el mañana. Es decir, entienden el mercado y están ejecutando contra su visión. Los visionarios que entienden hacia dónde va el mercado o tienen una visión para cambiar las reglas del mercado, pero aún no se ejecuta bien. Y los jugadores especializados que se centran con éxito en un segmento pequeño o están desenfocados y no superan una innovación a los demás. Finalmente, los retadores que ejecutan bien hoy o pueden dominar un gran segmento, pero no demuestran comprensión de la dirección del mercado. Ahora, las herramientas de inteligencia de negocio se posicionan las principales dentro del siguiente esquema de este diagrama. Como pueden ver, aquí está Microsoft Power BI, que está entre los líderes junto con Tableau, con Qlik, TrueSpot y otras. Lo que es la razón principal por la cual yo en particular la recomiendo, y más si tú eres usuario de las herramientas de Microsoft, te vas a sentir bien cómodo. Básicamente esa es la idea. Señores, muchísimas gracias por el tiempo. Espero que les haya servido de información. Excelente.